Mis apreciados y amados del Señor. En el día de ayer les compartí, empezando las horas del día sábado, les compartí un tema que se llama santuario, más allá de la cruz. Y hoy, para honra y gloria del Señor, quiero seguir con este tema, pero en el ámbito del juicio investigador. Porque Jesús, aunque subió y está intercediendo por nosotros como abogado, como intercesor y como gran sumo sacerdote, hay una obra importantísima que se está realizando allí y tú y yo debemos tener esto bien claro para no ser chasqueados. Entonces, voy a empezar con un texto bíblico que se encuentra en el libro de Amós 3:7, que dice: porque nada hace Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Oremos. Querido y amado Padre que estás en los cielos, gracias Padre Santo por este maravilloso día santo sábado, un día soleado, bonito, agradable. Gracias Padre por tu bendito amor, por tu bondad, por tanta paciencia y por tener misericordia de nosotros. Gracias porque tu fidelidad de hoy nos sostendrá mañana. Tu fidelidad de hoy nos sostendrá mañana. Tu fidelidad de hoy nos sostendrá mañana. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a serte fiel, así como usted lo es con nosotros. Ayúdanos a valorar ese gran sacrificio que hizo Cristo Jesús en favor nuestro. Ayúdanos a mirar atentamente allí, por fe, en el lugar santísimo, y mirar qué está haciendo Cristo por nosotros. Y nosotros también rendirnos, suplicando el perdón de nuestros pecados, que nos unjas con tu Santo Espíritu y que nos guíe al pleno conocimiento de los eventos finales de la historia de este mundo. Bendice este mensaje, úngeme con tu Santo Espíritu, toca mis labios con el carbón de tu altar y límpiame de mi maldad, Señor, para que sea digno de compartir esta santa palabra. Bendice a la persona que lo va a escuchar y gracias por este santo día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos, ¿qué hace Dios antes de pronunciar una sentencia? Vamos al libro de Génesis, donde empezó donde cayó la primera pareja, donde se dejaron engañar por el enemigo de las almas, por Satanás. Esto está en el contexto que Dios dio una orden que podían comer de todo árbol en el huerto y que del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberían comer porque el que comiera de él moriría. Pero llegó la serpiente, Satanás utilizando una serpiente, y engañó a Eva diciéndole que no moriría. Y las consecuencias se desprenden de todo eso por una desobediencia. Cuando uno desobedece es porque no cree en lo que Dios ha dicho. Dios dijo, moriréis. La serpiente dice, no moriréis. Por eso muchos dicen que el alma es inmortal. Pero la Biblia enseña otra cosa. Entonces, comió del fruto prohibido y también le dio a su marido. Y se cubrieron con hojas de higuera, o sea, quisieron buscar su propia salvación. Quizás a muchos nos está pasando lo mismo. Queremos buscar por obras nuestra propia salvación. Y la salvación es gratis, es por gracia. Solamente Dios nos pide que seamos obedientes y que vivamos vidas consecuentes conforme está escrito en la palabra de Dios. Por un así dice Jehová. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 20. Dice así. Después de que pecaron y se cubrieron con hojas de higuera, fueron
y se escondieron, porque a pesar de que ellos desobedecieron, Dios no los abandonó a la suerte del enemigo. No, Él bajó a buscarlos, a hacerse cargo del error que ellos habían cometido. Y dice la Escritura lo siguiente, les animo a leer estos textos de la palabra del Señor. Génesis 3, 8 al 20. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. A ti Dios te dice, venid a mí, no importa qué tan bajo has caído, ven, déjame ese problema a mí. Déjame ese problema a mí que yo sé cómo solucionarlo. Nosotros no sabemos solucionar nada, siempre estamos metiendo la pata, siempre estamos cometiendo errores, pero el Señor te dice, déjame eso, yo voy a pelear por ti. Nos busca y nos busca y nos busca y nosotros escondiéndonos entre los escombros de este mundo. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y lo mismo te dice a ti, Manuel, Carlos, Julio, Amparo, como se llame. ¿Dónde estás tú? Mira que tengo algo precioso para ti. Te ofrezco redención. Te ofrezco el perdón de los pecados. Ven, déjame transformar tu vida. Déjame pelear por ti. Entrégame tus pecados, entrégame tu vida miserable. Y ven a mí. Yo hago de ti una joya preciosa. Transformo tu vida y te capacito para las mansiones del cielo. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Qué curioso, porque antes tenían relación, se podían comunicar a cualquier hora del día y no se escondía. Pero ahora dice, tuve miedo y me escondí. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de estar en comunión con Dios y vivimos escondiéndonos de Él? Si Él no quiere el mal para nosotros, quiere el bien. Buscadme y me hallaréis. Buscadme de todo corazón, dice el Señor. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y aquí empieza el problemita de que se comienzan a echarle la culpa los unos a los otros, a buscar culpables, porque no somos muchas veces no somos capaces de aceptar nuestros errores. Y dice, escuche lo que dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, en todo este proceso se le está echando la culpa a Dios. Ah, pues como usted es el culpable porque usted nos creó. Usted nos puso condiciones y usted permitió que la serpiente viniera y nos engañara, o sea, que Satanás nos engañara. Pero el error no es de Dios, porque Dios ya había dado órdenes bien claras, explícitas. Y lo mismo nos pasa a nosotros hoy. Dios ha dado órdenes bien claras y definidas. Nos dice en su palabra cómo debemos caminar, cómo debe ser nuestro proceder. Hay 10 principios morales y a través de ello nos muestra cómo debemos conducirnos en este mundo. También nos dice qué día debemos observar,
qué alimentos debemos comer, qué debemos mirar, qué debemos escuchar para no contaminar la mente, porque de la abundancia de la mente habla la boca. Dios, a través de su palabra, nos indica la manera correcta de vivir. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene la promesa, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí está hablando, sí, de la mujer, pero está hablando de iglesia. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando del plan de redención. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él señoreará sobre ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su esposa Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Qué hace Dios antes de pronunciar un juicio, una sentencia? Busca solucionar el problema. Te hace la invitación más amorosa. Ven, déjame ese asunto a mí. Ven, yo me hago cargo de ese problema, porque el enemigo al que te enfrentas no es fácil de vencer. Se llama la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás. El concepto de un juicio investigador es bíblico. El proceso judicial de Dios a menudo incluye una fase de investigación e indagación. Un primer ejemplo se presenta en Génesis 3, que lo acabamos de leer, donde Dios investiga antes de pronunciar el veredicto. Lo hemos visto, llamó a la pareja, les hizo una investigación, ¿por qué están así? ¿Por qué se esconden? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Han comido del árbol que te mandé que no comieran. Pero sin embargo, no los abandona. Igual que hace contigo y conmigo, no nos ha abandonado, aún sigue haciéndonos la invitación: venid a mí, venid a mí. El trato de Dios con Caín en Génesis 4 también le hizo: oye, ¿y tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta que Caín le hizo a Dios, como decir: no me importas tú. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Como quien dice: haz problema de él, mío no es, no tengo nada que ver ahí. Dios le hizo la invitación, le preguntó, y sin embargo, lo que hizo fue rechazar la invitación. También vemos la Torre de Babel en Génesis 11. ¿Qué pasó allí? Allí Dios les había dicho, después del diluvio, que se esparcieran entre toda la tierra. Pero no, el ser humano siempre ha sido negligente, quiere hacer lo que le da la gana, ir en contra de la voluntad de Dios. Hicieron una ciudad y comenzaron a fabricar una torre, todos a una voz, tenían un solo propósito:
y lo que querían era salvarse. O sea, como quien dice, la tierra la destruyó un diluvio, vamos a hacer una torre alta, bien alta, por si vuelve a haber un diluvio, no nos arrastre, buscando salvación por sus propios medios. Les animo a leer Génesis 4 y Génesis 11. Y Sodoma y Gomorra en el capítulo 18 y 19 de Génesis, que no solo teniendo las evidencias de la destrucción del diluvio por la maldad, ahora la tierra, Sodoma y Gomorra se habían corrompido. Sodomismo quiere decir donde se acuestan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y zoofilia, tal vez con animales también. Pero sin embargo, Dios mandó un mensaje a través de 2 ángeles y no quisieron aceptar el mensaje de salvación. Incluso estaba allí Lot con su familia y por la intercesión de Abraham fueron salvados. A última hora, el ángel les dijo, escapen por su vida, porque no querían salir de allí, estaban cómodos. Y Dios te dice a ti también y a mí, salid de ella, salgan del mundo y vivan como yo quiero que vivan, alejado de todo lo que el mundo ofrece, viviendo una vida en comunión con Dios, leyendo, estudiando la Biblia para que nadie nos engañe. Hay muchos predicadores, hay muchos pastores, pero no predican la verdad, y la verdad es esencial. Para que no seamos engañados, debemos conocer las Santas Escrituras, porque los mensajes que la gran mayoría está predicando son mensajes mentirosos, porque la Biblia enseña que debemos obedecer a Dios, los principios por los cuales se rige el reino de los cielos, y permitir que el Espíritu de Dios nos capacite la mente, nos haga una transformación, una metamorfosis, porque tenemos que prepararnos para la cultura del cielo y abandonar toda esta basura que hay en este mundo. Sigue un esquema similar, o sea, lo que hizo con aquellas naciones, con el viejo mundo. Recordemos que a Adán y Eva los llamó y les preguntó el proceso, el por qué habían caído. Luego el mundo antediluviano, Noé predicó 120 años. Luego en Sodoma y Gomorra también fueron 2 ángeles allí a buscar, a salvar el pueblo, y tampoco aceptaron el mensaje de salvación. Y Dios hace lo mismo hoy. Te dice a través de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, temed a Dios y darle gloria. También nos hace la misma invitación. Dios quiere darte salvación, quiere redimirte, quiere salvarte, quiere transformar tu vida. La Biblia dice en Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Cuando nuestra vida sin Cristo está desordenada, está vuelta un caos, Dios te dice, déjame entrar a tu corazón, déjame obrar en tu vida para transformarte, vivificarte y darte paz, fe, esperanza de un mundo mejor. Y el proceso hoy en día no es ajeno a ese, es similar. Vemos que Dios realiza la misma acción que requirió de los jueces en Israel. Es decir, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Eso lo encontramos en Deuteronomio 13:14. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 19:18. Deuteronomio 19:18. Deuteronomio 19:18. Dice, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y que testificó falsamente contra su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Investigación, un proceso. Y eso es lo que hace Dios también hoy con nosotros.
Mira a ver cuántos de nosotros nos estamos haciendo la vida imposible, acusándonos los unos a los otros. Y Dios le está diciendo allí al encargado de esa investigación, fíjate bien, escudriña bien, mira si es verdad lo que se dice. La investigación involucra deliberación y equidad. A menudo es pública. Dios permite que otros vean por sí mismos qué está haciendo. De este modo, cuando Dios anuncia el veredicto, sea de salvación o de condenación, los que observan tendrán la certeza de que la acción de Dios es la mejor. Esta es exactamente la razón por la que el juicio celestial en Daniel 7 involucra libros. Los libros no son para Dios, para que recuerden más fácilmente, sino para beneficio de los seres celestiales que lo rodean, quienes, a diferencia de Dios, no saben todas las cosas. Memorias. Dios tiene libros de memorias en el cielo. Pero lo importante de esto es que Dios no nos busca para condenarnos, nos busca para salvarnos. Si nos perdemos es porque estamos huyendo, no creemos en sus promesas. Mire lo que dice Daniel 7:22. Daniel 7:22. Vamos a leer en el libro sagrado. Me gusta compartir los textos bíblicos porque usted no debe quedarse con lo que yo le digo, usted debe estudiar la Biblia. Daniel 7:22 dice: hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. El juicio es a nuestro favor, no tenemos nada que temer, porque Dios es un Dios de amor y lo que quiere es darte vida y salvación. ¿Cómo resulta el juicio para los santos? De beneficio, de beneficio. Al hablar del juicio, Elena de White escribió: el hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Este punto es importante porque 2 Corintios 13:5 dice: examínate si estás en la fe o no lo estás. En Salmo 119 dice el salmista David: sondéame, escudriñame, muéstrame, Señor, y encamíname en tu verdad, guíame por el camino eterno. Hay veces que somos muy olvidadizos, hay que clamar a Dios que nos recuerde nuestros pecados para confesarlos. Y Dios sabrá tener misericordia de nosotros. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Pero, aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra única justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no basan en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 446. La pregunta para reflexionar, hermanos: ¿cómo nos ayudan estas palabras a comprender por qué el juicio es una noticia tan buena? Porque Jesús es nuestro abogado, es nuestro intercesor, es nuestro protector, es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso es importante consagrar nuestras vidas a Jesús a través del estudio de la Biblia. Y cuando tenemos esto claro, entregar nuestras vidas a Él a través del bautismo
y empezar un proceso que solamente lo hace el Espíritu Santo, la transformación, la santificación, porque cuando aceptamos a Jesús, su justicia nos es imputada e impartida. Es un proceso que se hace cada día. Visión, la visión del juicio. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares lo servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7:10. Libros de memoria. Malaquías, mire lo que dice el libro de Malaquías 3:16 y 17. Vamos allí un momentito. Malaquías 3:16 y 17. Entonces los que temen a Jehová, aquí está hablando los que temen a Jehová, no de miedo, sino los que honran, los que glorifican, los que son íntegros, los que son fieles. Dice, entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, o sea, los que comparten el evangelio. No chismeando ni criticando, no, los que comparten las buenas nuevas de la salvación. Esos son los temerosos de Dios, los que honran y glorifican su nombre, que viven para vindicar el carácter de Dios, que deja en alto la santa ley de Dios, que dice que los mandamientos hay que obedecerlos, que la verdad del sábado está vigente, que hay un juicio investigador, que hay un proceso donde tú y yo estamos metidos en ese proceso, pero que no debemos tener miedo, porque Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y si somos obedientes, bueno, la Biblia lo dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Vamos a leer Daniel, capítulo 7, del 1 al 14. Daniel. Hablando de Malaquías 3:16 que acabo de leer, dice, y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo prepare mi especial tesoro y les perdonare como un padre perdona a su hijo que le sirve. Así de amoroso es el Señor, misericordioso, pero debemos consagrar nuestras vidas a Él y permitir que Él nos defienda, porque para eso está Jesús allí. Vivió una vida santa y perfecta y nos la regala. Su justicia nos es impartida e imputada. Dice Daniel 7 del 1 al 14. Vamos a leer este precioso libro donde nos enseña cosas maravillosas. Se llama Las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza estando en su cama. Luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Aquí se está refiriendo a la gran Europa occidental. Los vientos quiere decir guerras, combates, violencia. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Aquí está hablando de los sueños que tuvo Daniel y desde ahí se desprende la historia de este mundo, porque el tiempo profético de estas profecías de las 4 bestias empiezan desde el momento que Daniel recibe la visión. Y aquí está hablando de la primera potencia, Babilonia. Vamos a leer la segunda bestia. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, traga mucha carne. Eso es Medo-Persia, los medos y los persas.
2 naciones y una tenía más poder que los otros. Y los 3 dientes significa que 3 naciones habían devorado, habían destruido, que era Egipto, Lidia y Siria. Ahora seguimos con el versículo 6. Después de esto yo miraba y aquí otra semejante a un leopardo, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Aquí está hablando de Grecia, que fue comandada por Alejandro Magno y sus 4 comandantes. Cuando él murió a la edad de 33 años por una sobredosis de licor, pues sus 4 comandantes tomaron el poder de la tierra conquistada por ese hombre en aquellos tiempos. Guerras, conflictos, todo lo ganaron a base de conflictos, de guerras. El versículo 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Está hablando de la Roma imperial, la Roma de los Césares. Era terrible. Mataba sin compasión. La historia está ahí. Ahí está la historia, cómo procedía estos Césares. Eran malos, tremendos. Era tan malo que el profeta solamente puede decir que era espantosa y terrible. Y en gran manera fuerte. La Roma imperial. Y decía, tenía 10 cuernos, o sea, que gobernaba en esta Europa, en el viejo mundo, Europa occidental. Versículo 8. Y miraba yo, y mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. O sea, entre todo esta mezcla de culturas y gentío, salió uno pequeñito. He aquí otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. O sea, estas grandezas aquí quiere decir que era blasfemo, que blasfemaba contra Dios. Y ese cuerno pequeño no es nada más y nada menos que el papado. Porque después que los Césares rigieron este mundo, a través de Justiniano fue pasado el poder a este cuerno pequeño, el papado. Cuerno pequeño, que está allí, en Italia, en una ciudad pequeñita que se llama la Ciudad del Vaticano, 42 hectáreas. Una ciudad dentro de un país que gobierna desde sus oficinas todo lo que se trata de religiosidad en todo el mundo. Es lo que la Biblia llama fornicación, que enseña mentiras, que va en contra de la voluntad de Dios, este poder. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de día se sentó, y cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuándo fueron abiertos estos libros? Cuando empezó el juicio investigador, en el año 1844.
Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, hablando del cuerno pequeño. Miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego. Aquí hay dos procesos. Esta bestia recibió una herida mortal en el año 1798 después de su hegemonía papal. Y al final también va a ser destruida, pero del todo. Va a ser quemada con fuego y azufre. Y la misma suerte recibirán aquellos que no acepten el mensaje de salvación, aquellos que no acepten el llamado de Dios. Habían también quitado a las otras bestias su dominio y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como hijo del hombre, que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno, que no será destruido. Si entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, porque este que dice aquí es Jesús cuando llega a recibir toda la potestad, después de haber vivido una vida santa, después de haber muerto por nuestros pecados, y después de ascender al cielo, Dios le dio la facultad de que Él llevara todo el juicio, toda la investigación, todo el proceso. Y Él es nuestro abogado, Él actúa a nuestro favor. Por eso no debemos tener ningún miedo. ¿Qué sucede aquí? Pues a través de esa lectura que hemos hecho en el libro de Daniel nos muestra todos los eventos que ha ocurrido en el mundo. La historia, cómo comenzó y a dónde vamos. ¿Dónde nos encontramos en la historia de este mundo y cuánto falta para la venida de Cristo? La Biblia enseña todo esto. No hay necesidad de ir a buscar las cartas, ni los hechiceros, ni la tacita de café, ni la bola de cristal, ni los encantadores. La Biblia enseña todo lo que necesitamos saber. Después de que Daniel vio las 4 bestias, observó otro cuerno que subía de entre los cuernos de la 4ª bestia. Este cuerno pequeño llegó a ser el principal enemigo de Dios y de sus santos. Entonces, de repente, la atención de Daniel se volvió de la tierra oscura a una escena brillante de juicio en la sala del trono celestial. Eso lo encontramos en Daniel 7, 9 al 14, lo acabamos de leer. La escena del juicio es el eje de toda la visión e involucra a 2 figuras claves: el anciano de días y el Hijo del Hombre. O sea, Dios el Padre y el Hijo, Cristo Jesús. También están allí los ángeles, testigos del juicio. La escena se desenvuelve en 3 pasos. Primero está la escena del tribunal, versículos 9 y 10. Luego, el resultado del juicio sobre los poderes de la tierra, versículos 11 y 12. Y finalmente, la transferencia del dominio y del reino al Hijo del Hombre, versículos 13 y 14. Dios, el Padre, se describe como el majestuoso anciano de días, el sabio y prudente juez por excelencia. El Hijo del Hombre representa a la humanidad, a Jesús mismo, en el tribunal celestial. Jesús usó este título muchas veces para referirse a sí mismo, y por lo menos 2 veces evocó claramente las imágenes de Daniel, capítulo 7. Mateo 24:30. Vamos a ver qué dice el libro de Mateo 24:30. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y grande gloria.
Ahora 26:64. Esto fue después de la crucifixión. Dice 26:64. Jesús dijo, tú lo has dicho. Además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Cuando subió, se sentó a la diestra de Dios y proclama aquí su segunda venida con poder y gloria. El día de expiación actúa como el día de expiación actúa como el ambiente tipológico más natural para esta serie en el templo celestial. De hecho, se describe como si el sumo sacerdote viniera rodeado por nubes de incienso al anciano de días. En Daniel 7:10, los libros se abrieron. Los libros desempeñan un rol principal en el juicio celestial. Aquí hay varios libros de origen celestial conocidos en la Biblia. El libro de la vida lo encontramos en el Salmo 69:28 y Filipenses 4:3, Apocalipsis 3:5, 13:8 y 17:8. El libro de memorias lo encontramos en Malaquías 3:16, que hace un momento lo he leído. Los libros de las acciones, Apocalipsis 20:12, y un libro de Dios, Éxodo 32:32 y 33 y Salmo 56:8. ¿Por qué no lo he leído los textos? Porque mi deseo y propósito es que no solamente escuches, es que estudies, que leas la Biblia. Sé un buen bereano. Ese principio está en la Biblia, no solamente escuchar, sino escudriñar la palabra y saber si lo que he escuchado es verdad o no. A la ley y al testimonio, Isaías 8:20. Hechos 17:11 dice, y hablando de los bereanos, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque no solamente escuchaban, sino que escudriñaban para saber si estas cosas eran así. Imagínate que Dios te juzgara, y lo hará. Imagínate que te juzgará por todo lo que alguna vez hiciste, y lo hará. Si tienes que basarte en tus registros, tus propias acciones, tus propias buenas obras, ¿qué esperanza tenemos? Ninguna, porque nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, según Isaías 64:6. Entonces, ¿cuál es nuestra única esperanza en el juicio? La justicia de Jesús. No hay otra justicia. Es nuestra única justicia. Nosotros por nuestras propias obras no seremos salvos, somos salvos por gracia. Y lo único que nos hace aceptos en el amado es la justicia de Cristo Jesús. Por sus méritos, por su gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, es un don de Dios. Queridos y amados del Señor, quería compartir este mensaje sobre el juicio y la visión del juicio investigador porque vienen días peligrosos y si Dios me permite, seguiré compartiendo en el transcurso de la semana estos maravillosos temas sobre el juicio investigador porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, es nuestro abogado e intercesor. Es el mediador, el gran sumo sacerdote y además es el único sacrificio que fue perfecto y vivió esa vida perfecta para nosotros, porque Él vivió la vida que no podemos nosotros vivir porque somos débiles y pecadores y siempre nos estamos dejando engañar por Satanás. Pero Él vivió esa vida santa. Y también dio su vida en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados, poniendo su vida en mi lugar. Porque como transgresor de la ley de Dios, debo morir, pero Él vivió esa vida que yo debo vivir. Y además murió pagando mi culpa. Y además, si por la gracia del Señor permanezco fiel en este camino, hasta el día final, su promesa es que me guardará, me protegerá y me salvará.
y me da la oportunidad de la vida eterna, pero también esa promesa es para ti. Por eso te animo en el nombre del Señor. Ven a Cristo, ven sin tardar, sal de esas estrategias del mundo y vive por un así dice el Señor. Es mi deseo de oración. Comparte este tema y busca a Cristo. Ven sin tardar. Cristo viene pronto y debemos prepararnos, porque aunque hayan muchas denominaciones, solamente Dios reconoce dos: los obedientes y los desobedientes. Y hay 2 días que marcan esa diferencia. La observancia del sábado, si lo hacemos como Dios manda en su palabra, nos garantiza el sello de su salvación. Seremos sellados, seremos guardados, seremos protegidos ante las 7 postreras plagas. Pero si recibes la marca de la bestia, cuidadito, porque ahí no hay nada que hacer. Dios te castigará por no aceptar el mensaje que Él te ofrecía de salvación. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a leerlo. Apocalipsis, te voy a dar los dos, el mensaje que te libra de la marca de la bestia y el mensaje de condenación. Dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios. No que le tengas miedo. ¿Te acuerdas cómo empezamos? Temed a Dios es darle la honra, reverencia. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No hay otra opción. ¿Quieres ser salvo? Ven a Cristo. ¿Quieres ser salvo? Obedece sus mandamientos. ¿Quieres ser salvo? Guarda el santo sábado, obedece. Y recuerda que hay un juicio investigador, hay un santuario en el cielo, y allí Cristo Jesús obra a nuestro favor. Y Él no intercede por nadie que no le reconozca. Si queremos tener el favor del Señor, debemos reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un mediador, necesitamos de un abogado que nos defienda en el gran tribunal y un gran sumo sacerdote que haga expiación por nuestros pecados y nuestros nombres queden fijos allí en el libro de la vida. Pero si no aceptamos ese mensaje, mire el mensaje de condenación. Y está en la Biblia. Dios no pasa nada por alto. Lo único que quiere es salvarte. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en la frente o en su mano, oiga, dice en frente y mano es porque a conciencia lo recibe y actúa aún sabiendo que está equivocado, pero no le importa. O sea, no le importa la invitación de Dios. No le importa que Dios te dice: venga, venid a mí, yo te guardaré, yo te protegeré. Es más, te garantizo que en el tiempo de tribulación, el gran tiempo de angustia, no te faltará el pan ni el agua. Pero aún y así, aceptan el mensaje. Y por eso la condenación está aquí. Dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo de su tormento de ellos sube por siempre jamás. Y los que adoran a la bestia, estos son los que observan el domingo, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Pero la bendita promesa está aquí para los fieles y leales. Aquí está la perseverancia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No hay otra opción. O somos de Cristo o somos del diablo. Hay un camino que debemos andar. Jesús lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la invitación está hecha. Cristo viene pronto y debemos estar de su parte, o si no, atengámonos a las consecuencias. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dios te bendiga, comparte este tema y deseo que sea de gozo y alegría tu corazón. Bendiciones y feliz sábado.